Bien, ahora siguiente. La inspiración de la palabra de Dios es completa y no meramente parcial. ¿Qué queremos decir con esto? Que la inspiración divina es completa, es total, no parcial, no solamente aquí en el Antiguo Testamento o en el Nuevo o en ciertos libros de la palabra de Dios, sino que al hablar de que la escritura o la inspiración es completa, es total, significa que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una perfección y completamente es de carácter divino. La teoría de la inspiración parcial nos indica que, según esta teoría, los escritores fueron preservados del error en cuanto a asuntos esenciales para la salvación, pero no en asuntos que tienen que ver con historia, cronología, ciencia, etcétera. Ahora, el decir esto es como si dijéramos que la Biblia contiene en parte la palabra de Dios y no, y no decir que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, estaríamos negando esta declaración. La Biblia es la palabra de Dios. No, no en algunas partes sí y en otras no. Nosotros tenemos que entender que la Biblia ciertamente es un libro histórico, ciertamente es un libro que nos habla de cultura, de historia, del pueblo judío, el pueblo escogido por el Señor, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos habla de la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Habla también de la historia del final de los tiempos. Y hablar de que la historia de la Biblia en parte es falsa o no hay 100% de credibilidad, es también como decir que la doctrina que enseña la Biblia no es 100% correcta o no es 100% digna de obedecerse, de dar obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que tanto la historia como las cronologías, o sea, llevan completamente un orden y completamente también es cierto, ¿no? No, no en parte, porque finalmente la doctrina bíblica se fundamenta en la historia bíblica. Entonces nosotros tenemos que entender que completamente el 100% de la Biblia ha sido inspirada por Dios, no, 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 no nada más en algunas partes, no solamente a lo mejor por decirlo así, donde nos conviene creer que aquí sí hay una inspiración y sí es Dios, pero en este pasaje no tanto, ¿verdad? Porque eso sería negar completamente la escritura. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Este punto. La Biblia es de inspiración completamente divina y no parcialmente. Entonces nosotros tenemos que entender este punto precisamente. Eso es lo que nos dice la teoría de la inspiración parcial. Debemos de entender que completamente la escritura es 100% inspirada por Dios. 100% palabra directamente de Dios para el hombre. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana.